testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría saludarlos este domingo. Hola, Barría. Eres pequeña a tus propios ojos, pero Dios te dice: yo te haré grande en mi reino. Hola, Barría. Tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento. Aleluya, aleluya. Saludamos a todas las familias de la preciosa ciudad de Olavarría y de la iglesia de Avivamiento en Olavarría. Qué alegría estar en sus casas, mis hermanos. Estamos aquí trabajando con la iglesia vacía, esperándolos, anhelando el glorioso momento donde las puertas se abran con libertad para que todos podamos venir a buscar al Señor. Tenemos el privilegio de que esta tierra ha sido guardada, escondida en el hueco de la mano del Señor. Estamos tan cerca de la capital, con tantos miles de infectados y contagiados, y podemos decir: Olavarría es una ciudad especial, está escondida en la mano de Dios, y Dios ha sido bueno con nosotros. Así que quiero que le adoremos un instante, que nos preparemos para la palabra, porque hoy Dios tiene una palabra para nosotros. Hoy Dios nos va a anunciar lo que viene. Hoy nos va a anunciar un tiempo glorioso, que es el que viene para la iglesia. Pero quiero que le pidamos: fortaléceme, fortaléceme. ¿Sabe? No es ningún pecado sentirse débil. Es más, es lógico. Cuando estamos en tiempos de mucho estrés, mucho agotamiento, mucho trabajo, es lógico sentirse agobiado, sentirse débil. Pero tenemos un Dios que multiplica las fuerzas aún cuando no hay ninguna. Él multiplica las fuerzas. ¿Qué le parece, mis hermanos? Y aquí en toda la ciudad de Olavarría, en cada hogar, aún los que nos escuchan por la radio, le pedimos al Señor: fortaléceme esta noche.
esta noche queremos alegrarnos en ti, en tu palabra, en tus promesas. Y yo te pido que nos ministres a todos aquí en la ciudad de Olavarría, pero también a todos los que nos miran, Señor, a través de Canal Luz, a través de nuestro canal en YouTube, en las redes, a todos, Señor, a los que nos escuchan en la radio, en toda la ciudad y muchísimos kilómetros a la redonda. Yo te pido, ministranos esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero pedirle que busque el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. 3 versículos, vamos a leer el versículo 1, el 4 y el 5. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús: aconteció después. Diga conmigo, después. Pues. Porque tiene que ver con lo que viene después. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Amén. Esta palabra que nos habla de un día normal de la vida de Jesús, del ministerio del Señor. Él dice que iba por las ciudades predicando, enseñando, estaba sanando a los enfermos. Si leemos el capítulo, vemos que venían a traerle los enfermos. Los capítulos anteriores vemos tremendos milagros. Vemos un día más de ministerio en la vida de Jesús. Vemos un día más de los dones fluyendo en la vida de Jesús. Vemos el efecto del ministerio del Señor en esos días sobre la tierra. La gente se sanaba, la gente se convertía, la gente se arrepentía de sus pecados, eran liberados de toda atadura demoníaca, eran libres y eran sanos de todo tipo de enfermedad. Era un día más, era un día normal del ministerio de Jesús, si podemos llamarle normal algún día de los días de Jesús, porque eran gloriosos días, los días de Jesús sobre la tierra. Pero dice esta palabra que cuando termina ese día, cuando estaba terminando ese día, el Señor le dice a los discípulos que suban a la barca y que pasen al otro lado. Había terminado el día y Jesús les dice que pasen al otro lado. Pero dice el verso 22: aconteció que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Verso 23 dice: pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y arribaron a la ribera de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Después de ese día glorioso de enseñanza, de salvación, de ministración, de multitudes, Jesús le dice a sus discípulos: bueno, muchachos, terminó el día, vamos al otro lado, subamos a la barca y vamos al otro lado. Y dice que mientras iban, hubo una gran tempestad, una tormenta inesperada. Para ellos ya había terminado la jornada, ya había terminado el día, y tenían una orden: pasar al otro lado, a la otra ribera, porque era la orden del Señor. Pero ocurre inesperadamente que en medio de ese trayecto, que sinceramente no es tan grande, hace unos 3 años estuvimos allí en el mar de Galilea, pudimos estar
estar en Israel, y estuvimos embarcados en una barca, y uno puede pararse allí en el medio de ese lago, que en realidad es un lago, y mirar allá a la distancia, y se ven las otras riberas. O sea, era un camino no tan largo, un trayecto no tan largo, atravesar ese mar de Galilea, que en cierta época del año se levantan vientos que provocan olas y que provocan que muchas barcas aún puedan hundirse por causa de esas tormentas y esos vientos que provocan olas que dan vuelta las embarcaciones. Y eso fue lo que ocurrió. Iban de camino a la otra ribera, y en medio de ese trayecto se levanta esta tormenta inesperada. Yo quiero usar este ejemplo porque es la palabra que tengo para la iglesia que está en medio de esta tormenta que ha venido sobre la humanidad. Esta es la palabra que Dios me dio para anunciarle a la iglesia lo que viene. Esta es la palabra que Dios me dio para anunciarle al pueblo de Dios lo que viene para la iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo que esta palabra nos muestra al Señor como un tipo de la iglesia. Un tipo de la iglesia que está, un ejemplo de la iglesia que está haciendo la tarea. Jesús estaba enseñando. Antes de esta pandemia, la iglesia estaba enseñando. Jesús está ministrando a los necesitados. Antes de esta pandemia, la iglesia estaba normalmente ministrando a los necesitados, en consejería, en visitación, en asistencia, en trabajo en las cárceles, quizás en trabajo en los hogares con necesidades económicas, en la asistencia social, en los lugares de hospitales, clínicas, haciendo la tarea de la iglesia, ministrando a la gente. La iglesia, antes de esta pandemia o antes de esta tormenta que estamos atravesando, la iglesia estaba orando por sanidad. La iglesia estaba ministrando a la gente que venía a las reuniones. Era un día normal y teníamos proyectos. El Señor le dijo a los discípulos: bueno, muchachos, terminó el día, vamos al otro lado. Había un proyecto similar, igual. La iglesia tenía proyectos, teníamos sueños, teníamos eventos, teníamos planeadas actividades, aniversarios, Pentecostés, teníamos tantos proyectos pensados a continuación de lo que estábamos haciendo. Pero como en los días del Señor se levantó una tempestad impresionante. Mis hermanos, estamos viviendo los mismos días. Estamos en templos vacíos, estamos en iglesias virtuales, estamos viendo cosas que nunca en la vida lo hubiéramos imaginado. De hecho, estamos viviendo cosas que nunca pasaron. Llevamos 2 meses y medio de iglesias cerradas, iglesias haciendo una tarea que nunca antes habíamos hecho, y la tormenta golpea, y venimos de malas noticias en malas noticias. Literalmente, yo veo a muchos como los discípulos en la barca. Señor, perecemos. ¿No te das cuenta que perecemos? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Yo quiero decirte una palabra que Dios me dio a través de esta palabra. La iglesia va a pasar al otro lado. La iglesia va a pasar al otro lado. La iglesia otra vez va a atravesar la tormenta. La iglesia otra vez va a llegar al otro lado. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque cuando esta tormenta en los días de Jesús terminó, dice la Escritura, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Llegaron a ese lugar, a la tierra, y salió un gadareno que estaba endemoniado, que vivía en los sepulcros, y Jesús trajo una tremenda liberación. Ese hombre no podía esperar que Jesús y los discípulos perecieran en medio de la tormenta. Yo les digo algo, amada iglesia, hay mucha gente esperando que salgamos de esta tormenta, porque necesitan ser liberados. Necesitan que Jesús rompa los yugos de su vida. Necesitan que se caigan las cadenas.
conmocionó a la ciudad, porque fue totalmente liberado, libre. Y dice esta palabra que lo vieron toda la ciudad y se sorprendieron y tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se vaya de ese lugar, pero el gadareno quería seguirle. Después de esta tormenta, les anuncio lo que viene. Muchos liberados querrán seguir a Jesús. Mucha gente que jamás pensamos que iba a entrar a la iglesia, los vamos a ver diciendo: yo quiero ser discípulo de Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Aleluya. Jesús le dijo al gadareno: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cuánta misericordia ha tenido de ti. Y fue, y sabe, ese gadareno se convirtió en un evangelista en Decápolis. Decápolis era un territorio de 10 ciudades y Gadara era una de esas ciudades. Y Jesús vuelve más adelante a esa tierra que en ese momento lo expulsa, y vuelve más adelante, y cuando vuelve las multitudes lo estaban esperando y ahora ya no lo expulsan, ahora decían: Jesús hace todo bien. ¿Qué pasó? Había un hombre que se había convertido y era un endemoniado que ahora había sido transformado por Jesús. Eso es parte de lo que viene para la iglesia que sale de la tormenta. Milagros sorprendentes. Vamos a ver las conversiones más asombrosas que jamás hayamos visto. Y vamos a ver a esa gente levantarse a predicar a Jesús, levantarse a tocar ciudades, levantarse a tocar provincias bajo el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué más viene después de esto? Dice que luego que salieron de Gadara se fueron a otra región y la multitud no lo dejaba ni caminar a Jesús. Hambre de Dios. La multitud lo oprimía y no podía Jesús ni avanzar por causa de la multitud que seguía. Mis hermanos, tengo buenas noticias esta noche. Vienen las multitudes que Dios nos ha hablado. Vienen las multitudes de las que Dios ha profetizado en otro tiempo. Vienen las conversiones masivas. Vienen las grandes aglomeraciones de gente hambrientas por el Señor. Porque tantas veces hemos recibido las palabras de parte de Dios. Viene. ¿Qué más viene después? Por eso usé el texto al comienzo y le dije: recuérdelo, aconteció después. Sí, ese va a ser el título de esta palabra: aconteció después. ¿Qué más viene? Vienen las liberaciones, la gente transformada, la que nunca pensamos que también se va a levantar a predicar. Vienen las multitudes. En esa multitud dice la Escritura que vino una mujer con muchos años de enfermedad, que tenía una hemorragia, un flujo de sangre, dice la Biblia, y vino haciéndose lugar entre la gente para alcanzar su milagro. Y en medio de esa multitud decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Y lo logró, tocó el borde del manto del Señor. Y dice la Escritura que el flujo de su sangre, la hemorragia, cesó de inmediato. Y Jesús se detuvo porque sintió que poder salió de él. Y se da cuenta hasta que llega a esta mujer que le confiesa lo que ella hizo. Ese tremendo milagro se desató en medio de esa multitud. Esa enfermedad de muchísimos años terminó en un instante. ¿Sabe? Eso es un nuevo nivel de milagros. Eso es un nuevo tiempo de milagros. Yo les anuncio, no solamente vienen las liberaciones, no solamente vienen las multitudes que Dios nos ha hablado por mucho tiempo. Viene un nuevo nivel de milagros como no lo hemos visto. Sanidades inmediatas, sanidades poderosas. Vienen cosas tremendas que todavía no hemos visto. Un nuevo nivel de milagros. No solamente las liberaciones asombrosas, no solamente que esos
esa gente liberada comienza a predicar. No solamente las multitudes, no solamente esas multitudes, sino milagros que nunca antes habíamos visto. Pero no termina allí, mis hermanos. Avanzando un poco más, viene Jairo, un hombre muy importante, y le dice: Señor, mi hija está tremendamente enferma, estaba a punto de morir. Y de hecho, cuando Jairo va a buscar a Jesús, su hija muere. Falleció, se murió. Estaba tan grave que se murió. Pero Jesús va a la casa de Jairo y resucita a la hija de Jairo. ¿Sabe? Y tengo en mi corazón una gran alegría mezclada de un gran quebranto, porque viene un tiempo de resurrección. Viene un tiempo después, aconteció cuando terminó la tormenta, aconteció después. Recuerde eso, porque esta tormenta no solo va a pasar, sino que Dios nos está anunciando lo que viene. Aconteció después que vino un tiempo de resurrección como nunca lo habíamos visto. Resurrecciones literales. Vamos a ver a muertos resucitar. Vamos a ver a familias muertas espiritualmente resucitar. Vamos a ver iglesias resucitar. Vamos a ver un avivamiento. ¡Aleluya! Tiempos de resurrección. Personas que literalmente fallecieron espiritualmente. Vamos a ver resurrecciones también en lo espiritual. Personas que habían perdido su vida espiritual, la van a recuperar. Personas que económicamente habían fallecido, que ya estaban quebrados, van a resucitar. Ministerios, iglesias, moveres del Espíritu Santo. Aconteció después. Mis hermanos, un tiempo de gloria estaba esperando después de la tormenta. Un tiempo inesperado, un tiempo sorprendente estaba esperando después de la tormenta. Y tengo una palabra que arde en mi corazón para este tiempo, y es: la tormenta pronto pasará. La tormenta se va a aquietar. La tormenta se va a aplanar, va a traer grande bonanza al Señor, porque nos esperan los gadarenos del otro lado de la tormenta. Nos esperan los grandes milagros, nos esperan las multitudes, nos esperan las resurrecciones, nos espera el mayor avivamiento de la historia. Viene para la iglesia, viene para la iglesia. Aleluya. Aconteció después que vamos a entrar al mejor tiempo de nuestras vidas. Yo quiero que nos preparemos y que recibamos esta promesa, que le podamos decir: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo quiero ser parte de todo lo que viene. Señor, yo quiero ser protagonista de esto que viene al pasar esta tormenta. Yo quiero vivirlo, Señor. Aquí estoy esperando que esta tormenta solo se aquiete para ir a eso grande que tú nos estás prometiendo. Vamos allí en tu casa, levanta tus manos un instante. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi familia, aquí está mi casa, aquí están todas mis realidades, Señor. Aquí estoy yo y te digo: heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy para ti dispuesto. Aquí estoy esperando que pase esta tormenta, Señor. Creo a tu palabra, creo a tus promesas. Creo que viene el mejor tiempo de la iglesia. Creo que esta tormenta pasará muy pronto y la iglesia entra en el mayor avivamiento de la historia. Necesitamos, aleluya. Por aquí, aquí te amamos. Quédate aquí, te necesitamos. Por aquí, aquí te amamos.
Santo en este lugar. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Aleluya. Amén. Viene el tiempo más glorioso de la historia de la iglesia. Recuerden, se escribirá una historia que diga: aconteció después. El Señor les bendiga grandemente. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales.